Pues empiezo ya mismo. Bueno, me toca a mí también, no solo como quien ha potenciado estas jornadas, también me toca iniciar la primera ponencia, la primera comunicación, que va a ser también, yo creo, la comunicación, la ponencia más general, más genérica, que va a ser un poco de introducción, de presentación al tema, de hacer, como digo, como he dicho antes, el balance de lo que se ha recorrido y de tratar de forma muy matizada las distintas cuestiones que posteriormente los distintos comunicantes van a desarrollar con mayor profundidad que la mía, con lo cual, como digo, va a ser genérico, y lo que voy a tratar de hacer es explicar cuál es mi concepción de la violencia política, o mejor dicho, qué es lo que quiero decir cuando hablo de que la violencia actúa como un actor político en la transición. Para no repetirme mucho con lo que ya he hablado otras veces, como bien sabéis, ha sido fundamentalmente lo que fue mi investigación de tesis doctoral sobre el Partido Comunista, el Partido Socialista y la izquierda radical también, que ha quedado fuera del libro, en la transición respecto a la violencia. Voy a tratar de hacer algo un poco diferente, y lo que voy a hacer es tratar de, a partir de determinados ejemplos concretos, de casos concretos, exponer, como digo, qué es lo que entiendo yo por violencia política y cómo creo que opera, o cómo creo que hay que investigarla, o que es conveniente investigarla cuando hablamos de la transición española, o se puede extrapolar a otros periodos históricos. Entonces voy a tratar de empezar con una efeméride de la que se han cumplido hace 3 días, el día 15, 46 años, muy cercana en el espacio, en Barcelona. Estoy hablando del atentado contra la sala de fiestas Scala, que se produce el 15 de enero de 1978 en Barcelona, en la que tras una manifestación de la CNT contra los partidos de la Moncloa se lanzan unos cócteles Molotov contra una sala de fiestas, que provoca el incendio del edificio y provoca la muerte de 4 trabajadores, por cierto, afiliados a la propia CNT. Estos son los hechos. Ahora voy a hablar de cuál fue el discurso del anarquismo respecto a este episodio. Como digo, el episodio fue utilizado por el movimiento libertario como un argumento para señalar la supuesta guerra sucia del Estado contra el propio movimiento libertario, para señalar la infiltración policial dentro de sus filas. Está más que demostrado que el instigador para lanzar esos cócteles Molotov era Joaquín Gamín, que era un infiltrado de la policía, y para denunciar desde el anarquismo la puesta en marcha de supuestos montajes como el Scala, que perseguirían desmontar un movimiento que en los primeros años de la transición había irrumpido con notable potencia. Este es el discurso del movimiento libertario. Héctor González Pérez, que es un historiador de una nueva generación, historiador asturiano, de mi generación más o menos, lo cual indica que bueno, pues somos unos cuantos historiadores y historiadoras jóvenes que nos preocupamos por estas cuestiones. Como digo, Héctor González lo que ha hecho es desmontar de forma incontestable lo que a su modo de ver constituye uno de los mitos principales del anarquismo en la transición. Esto es que el caso Scala fuera la causa de la decadencia del movimiento libertario tras ese resurgir inicial en el año 76-78. Que es un relato, por cierto, construido a posteriori, puesto que, como Héctor bien señala, de forma coetánea, la generación de la transición del anarquismo no tenía la conciencia de que el caso Scala había sido un factor determinante en el devenir y en la crisis de la Confederación. Bien, lo que hace Héctor es que, con datos, frutos de una investigación, como digo, muy buena y muy rigurosa, él demuestra que tras el Scala no solamente la afiliación a la CNT creció, sino que también algunos conflictos en los que participó, conflictos sindicales, como la huelga de gasolineras del otoño, tuvieron una potencia bastante notable, y esto fue meses posteriores al caso Scala. Con lo cual, para el autor, los motivos de la degradación y ruptura del anarquismo en aquellos años son más internos que externos y apenas tienen relación con el caso Scala. La asociación del movimiento libertario con la violencia, que según el anarquismo habría sido un supuesto objetivo del Estado y de los medios de comunicación, sin embargo, no habría jugado un papel crucial, como no lo había hecho tampoco, no lo había sido en tiempos posteriores, cuando ese discurso de relacionar anarquismo con violencia se había producido incluso con mayor intensidad. Aunque parece que no tiene relación, poco a poco voy a ir llegando para explicar lo que quiero decir. Como digo, una vez más pudiera parecer aquí, en este caso concreto, que la violencia directa, es decir, la responsabilidad directa de los ácratas en la muerte de 4 trabajadores del sector del espectáculo y ese discurso gubernamental de supuesta criminalización del anarquismo e identificación de esta cultura política con la violencia, como digo, pudiera parecer que efectivamente no tuvo un efecto, un papel crucial en la evolución y la decadencia del anarquismo en la transición.
Coincido con el autor, con Héctor, cuando él dice, y aquí estoy citándole, que el anarcosindicalismo siempre ha estado ligado a la violencia de uno u otro modo, ya fuera por intencionalidad propia o como herramienta defensiva, y que la transición no fue más que otro episodio de esta relación y ni siquiera el más duro. Como digo, coincido con esto, pero sin embargo, creo que, y aquí está lo importante a lo que voy, que no es posible equiparar los niveles de aceptación y naturalización que por parte de amplios sectores de la sociedad pudiera haber habido a finales del siglo XIX o en las primeras décadas del XX, equipararlo con la actitud que la sociedad española tenía respecto a la violencia en los años 70. Por otro lado, el hecho de que no pueda achacarse directamente al supuesto montaje del Escala el colapso del anarquismo no significa que este episodio no potenciase ciertas pulsiones que acarrearían al final el desenlace de crisis interna, desintegración del movimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que el Escala no es sino el paradigma de algunas dinámicas internas que, en lo relativo a cuestiones relacionadas con la violencia, caracterizaron al movimiento libertario en aquellos años. Estoy hablando aquí pues, de sujetos que, reivindicándose el movimiento libertario, practicaban atracos, realizaban atentados con explosivos en determinados edificios y que luego reclamaban la solidaridad del conjunto del movimiento. El posicionamiento del conjunto del anarquismo al respecto, los debates internos respecto al apoyo a los presos libertarios y, lo más importante, la proyección pública que tenía el movimiento libertario sobre estos episodios de violencia en el seno de una sociedad que ya no se parecía prácticamente en nada a lo que era la sociedad de los años 20, los años 30 y que era mayoritariamente contraria al discurso y a las prácticas apologéticas o conniventes con la violencia. Todo esto, como digo, sí que pudo haber constituido un factor relevante que ahondase en la brecha entre el anarquismo y el conjunto de la sociedad por un lado, y también en las divisiones internas y la contradicción interna y la ruptura interna del propio movimiento libertario. Con lo cual, una vez más, la violencia, pero no la violencia directa y concreta, sino la teorización de la violencia en el seno de una cultura política como el movimiento libertario, que en el pasado ciertamente había estado relacionada con determinados ciclos o episodios de violencia política, y la forma de afrontar estas situaciones y debates, que insisto, en la sociedad de los años 70 discurrían por otro cauce, constituye, a mi modo de ver, un factor menor y explica en parte eso que quiero decir cuando hablo de violencia como actor político que opera en el interior de culturas políticas y en el interior de las sociedades contemporáneas de una forma concreta. Creo que este es un ejemplo que lo explica bastante bien. Es decir, que la violencia política juega aquí un papel fundamental, aunque la decadencia del anarquismo no esté directamente asociada al caso Escala, y que es por lo tanto importante ahondar e investigar en el seno de esta u otras culturas políticas cuál es la evolución desde los años 20, 30 a los años 70, cuáles son las rupturas y continuidades respecto a la forma de pensar, de imaginar, de posicionarse respecto a la violencia, y que todo ello abre bueno, pues vías de investigación que creo que son interesantes. Paso ahora a otro caso, a otro momento de la transición. Voy a recurrir a fechas cercanas, voy a seguir hablando de otro mes de enero de la transición y voy a hablar ahora de enero de 1980. Pensé en hablar de enero de 1977, del que se van a cumplir la semana que viene 47 años de la Semana Negra de enero, que es precisamente uno de los mejores ejemplos de cómo la violencia política tiene un condicionamiento fundamental en el transcurso de los hechos, en el discurrir de los hechos políticos de la transición. No voy a explicarlo aquí: asesinato de los abogados laboralistas, entierro, manifestación por parte del Partido Comunista, contención, y luego bueno, genera una serie de percepciones en la sociedad que permiten, en última instancia, legalizar al Partido Comunista. Pero como está muy tratado y está ya muy hablado, voy a pasar a hablar de otro mes de enero. Y como digo, voy a hablar de enero de 1980. Como es bien sabido, 1980 fue el año de mayor mortandad de toda la transición, el año con mayor número de víctimas de ETA en sus diferentes expresiones, alrededor de un centenar, y el año también de mayor número de víctimas de la violencia de ultraderecha y la violencia parapolicial, con 28 muertos. Precisamente en el mes de enero, en los días en los que estamos moviéndonos hoy, en 1980 ETA militar asesina a 8 personas y la extrema derecha asesina a otras 5, 4 de las cuales se producen en el atentado del Bar Aldana, en el entonces barrio de Alonsotegui en Baracaldo, hoy municipio independiente, si no me equivoco. Tras este último atentado, las ejecutivas del EPK, del Partido Comunista de Euskadi, y del Partido Socialista de Euskadi, se reúnen
continuando con una dinámica con la que ya llevaban un tiempo. Ahora sí voy a pasar a hablar del socialismo y del comunismo, que es lo que más he trabajado. Como digo, se reúnen después de ese atentado y organizan una protesta conjunta en el barrio afectado y muestran cuáles son las coordenadas en las que se están moviendo socialistas y comunistas vascos, pero también socialistas y comunistas a nivel nacional en aquellos años respecto al terrorismo en particular, pero también respecto a la violencia en general. El Partido Comunista de Euskadi, el EPK, que como es también bien sabido, había sido pionero en la movilización social contra ETA, con esa manifestación que hacen en junio de 1978 tras el asesinato del periodista José María Portell, llevaba años intentando vincular no solamente a los socialistas, sino también al conjunto de fuerzas políticas parlamentarias, ya fuese en el Consejo General Vasco o ya fuese en el Parlamento en Madrid. Como digo, llevaba intentando tiempo vincularles en la movilización activa contra la violencia, puesto que los comunistas pensaban que más allá de la acción institucional concreta, de las normas del constructo jurídico, de las iniciativas policiales, judiciales, etcétera, etcétera, y más allá también de las declaraciones o los comunicados públicos, pensaban que el eje de la lucha contra la violencia y el eje de la lucha contra el terrorismo en concreto, sobre todo contra ETA, pasaba por la concienciación, la implicación y la movilización del conjunto de la sociedad para precisamente conseguir el aislamiento de los violentos y de los grupos que lo apoyaban y la adhesión mayoritaria a las nuevas instituciones democráticas y a una paulatina construcción autonómica pacífica. Esta postura del comunismo, del EPK, pero también del PCE, una postura firme de lucha contra el terrorismo y lucha contra la violencia y de movilización social contra ello, cosa que era una excepción, aunque no lo pueda parecer, pero era una excepción en aquellos momentos, contribuyó al acercamiento con las víctimas del terrorismo, para su dignificación y para la toma de conciencia general sobre la necesidad, sobre la importancia de la movilización social contra la violencia, aunque, como bien sabemos, tendrían que pasar todavía un par de décadas para que todo esto se implementase de forma general en el seno de la sociedad vasca. Y todo ello sin perjuicio de que acarrease, como así efectivamente ocurrió, consecuencias negativas para el propio EPK a nivel de implantación y de apoyo social, fundamentalmente en el País Vasco. El PSE, por su parte, era un partido que desde la Consejería de Interior del Consejo General Vasco, en manos de Txiki Benegas en aquellos años, llevaba también tiempo planteando medidas concretas y planes concretos para la pacificación del País Vasco, y que desde el asesinato de Germán González, un militante socialista a quien asesinan los comandos autónomos después de la aprobación del referéndum del Estatuto Vasco en octubre del 79, como digo, después de ese asesinato había, no al 100%, habría que esperar igual hasta el asesinato de Casas, pero había dejado ya esa mitificación, romantización y en cierto modo legitimación y justificación de la violencia de ETA de lado, y se había sumado al esfuerzo movilizador de forma un poco más tardía, pero después igualmente tajante, al esfuerzo movilizador de los comunistas. Seguimos en 1980, como digo, a finales de aquel año, un año lleno de asesinatos prácticamente cada semana, un asesinato cada 3 días, el año, como digo, de mayor violencia en la transición. En el mes de noviembre, precisamente a iniciativa del EPK y del PSE, se firmaría el Frente por la Paz en Euskadi, que trataría de unir a las distintas formas parlamentarias, tanto nacionalistas como no nacionalistas, en la lucha contra ETA y en general en la lucha contra la violencia, y que a pesar de su corta vida, fue un impacto efímero que apenas duraría unos meses, sirvió de base posterior para otros acuerdos, como el de Ajuria Enea en 1988. Así, como digo, el liderazgo del PSE en la lucha contra el terrorismo y la lucha contra la violencia en el País Vasco, que apenas fue apoyado por el EPK y algunas otras formaciones menores, le generó, al igual que en el caso de los comunistas, una gran hostilidad por parte del abertzalismo radical, lo que se tradujo en el aumento de amenazas, de agresiones, de presiones y los primeros asesinatos de socialistas vascos, como el que vengo diciendo de Germán González, o posteriormente y con mayor impacto el del senador Enrique Casas, ya en 1984. La hostilidad abertzale, la ambigüedad del PNV, la reducción paulatina, y esto es importante también, del espacio electoral de otras formaciones políticas, como es el del centro-derecha, fuertemente golpeado con el terrorismo, del que nos hablará probablemente mañana José Antonio, si no me equivoco, sumió al PSE en una situación de aislamiento y de fuerte desgaste que se tradujo, pues, por ejemplo, en dificultades económicas, en la huida o retraimiento de la militancia, en la pérdida de influencia social, etcétera, etcétera. Una situación a la que, sin embargo, el socialismo
hizo frente y fue firme en las décadas posteriores y desarrolló lo que a mí me gusta mucho, aludir, la expresión de un militante socialista, de un dirigente socialista, una épica de la resistencia que le permitió sobrevivir en mitad de esa soledad y esa animadversión de una parte importante de la sociedad vasca. Bien, para entender el porqué de estas actitudes del socialismo y del comunismo en Euskadi, pero también fuera de Euskadi, en el conjunto del país, no basta solamente con atender a las cifras concretas de violencia política que se daban en aquellos años, y he hecho referencia a enero del 80, por ejemplo, sino que también creo, y que es importante, y también explica mi concepción de la violencia y de cómo opera la violencia como actor político en la transición y previamente, creo que hay también que revisar la memoria de la violencia como elemento simbólico y cómo éste había evolucionado en el seno de estas u otras culturas políticas. He hablado del anarquismo, se puede hablar de muchas otras. Como digo, cómo había evolucionado a lo largo de toda la dictadura franquista desde el final de la Guerra Civil y cómo se posicionaban esos sujetos políticos en el contexto de la transición a la democracia. Esto también, y aquí hago una alusión a otro compañero, a Pau Casanellas, que se encarga de recordarlo paulatinamente, abre la posibilidad o incita a abrir la cronología a la hora de estudiar periodos o procesos históricos concretos y salirnos muchas veces del marco que a veces tenemos los historiadores tan metido en 1975, 1982 y atender a determinadas dinámicas y procesos históricos que empiezan mucho antes del periodo concreto de la transición. Como digo, a la hora de hablar de cuál es la memoria, cuál es la evolución de la concepción de la violencia política en estas culturas políticas concretas, hay que hacer alusión, evidentemente, al fracaso de la estrategia guerrillera del Partido Comunista en los años 40 y, sobre todo, al desarrollo de la política de reconciliación nacional en los 50, que sería fundamental para su posterior y exitosa estrategia antifranquista y para su apuesta por una transición pacífica, sin revancha alguna y con un notable celo, y esto es muy importante, por evitar la radicalización y por evitar las posibles espirales de violencia que pudieran desencadenarse a lo largo de todo el proceso de democratización. La defensa a ultranza por parte del PCE de las nuevas instituciones democráticas frente a sus amenazas, una de las cuales era evidentemente la violencia, y su afán por mostrarse ante la sociedad española como un partido democrático y responsable, explican algunas de las actitudes del Partido Comunista a nivel general de su estrategia política en la transición. Su defensa de la amnistía como una herramienta de reconciliación nacional, su compromiso antiterrorista, su solidaridad y respeto hacia los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que eran asesinados, su contención y moderación progresivas o su apuesta fallida por un gobierno de concentración nacional o democrático son algunos de estos comportamientos del Partido Comunista en estos años, que no solamente se explican por la violencia, pero que sin la violencia o sin la concepción de la violencia no podemos entenderlo en toda su profundidad. Por parte del socialismo también es evidente, también es claro el cambio, la transformación de su cultura política desde el final de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, su alejamiento de algunas posturas insurreccionales que había tenido antaño, su apuesta por un humanismo pacifista y su defensa del pluralismo político y el parlamentarismo. Desde los años 40, el PSOE y también la UGT venían buscando la solución pacífica del problema español, y en los años 70 esta búsqueda de esa solución pacífica del problema español se concreta en su apuesta por una ruptura con el franquismo pacífica, sin traumas, bastante similar a la que había propugnado el Partido Comunista, y explica también, no solamente, pero en parte, el transformismo ideológico del Partido Socialista en los años de la transición, el pragmatismo y esa eventual confrontación total con el abertzalismo radical y con el terrorismo de ETA. Insisto una vez más, la violencia política había constituido, en estos dos casos concretos, podemos hablar de muchos más, un factor fundamental que había marcado la identidad, las estrategias políticas y el desarrollo del Partido Comunista y del Partido Socialista, tanto a lo largo de la dictadura como en los años de la transición. Y de este modo yo concluyo que, puesto que la violencia ha influido tanto en el desarrollo de una estrategia política concreta, de una identidad concreta, en estas organizaciones que fueron protagonistas fundamentales del proceso de transición, por lo tanto, la violencia política, de forma más o menos directa, también influye en ese constructo político que es el nuevo régimen democrático entre el 75, 76, 77 y 1982. Con lo cual, y aquí es donde
de aquí es donde viene el título de esta ponencia, aquí es donde viene el título del libro, entiendo o trato de explicar que la violencia se convierte o adquiere una categoría de actor político concreto, diferenciado, y que se convierte en un factor de suma importancia que el investigador de la transición o el investigador de otros periodos concretos donde la violencia también ejerce este papel tiene que calibrar de una forma precisa. Estábamos hablando de 1980. Como digo, 1980 fue el año más violento de la transición, un total de 157 víctimas mortales por violencia política, es decir, un muerto cada 2,3 días. En los 7 años de la transición, grosso modo, del 75 al 82, hay más o menos alrededor de 700 víctimas mortales de violencia política, esto es, una muerte cada 3,6 días. Estas son las cifras concretas, son las cifras más crudas de la violencia política, luego habría otros miles de hechos de violencia política que no generan víctimas. Sofía había hablaba de más de 3.000, evidentemente son muchísimos más de 3.000, si hiciéramos un recorrido por toda la hemeroteca y por todos los periódicos que recoja todas y cada una de esos actos. Como digo, con estos números sobre la mesa y con las dinámicas que he tratado de exponer con anterioridad a modo de ejemplo, no solo es incorrecto de una forma total afirmar que la transición a la democracia fuera pacífica, sino que es imperativo, a mi modo de ver, situar dicho fenómeno no como un factor periférico, ni tangencial, ni como un parámetro anómalo que se mueve en los márgenes del discurrir político del proceso de la transición, sino como un elemento central. Luego podremos discutir acerca de este tema, que sé que puede llevar polémica, pero yo sí que lo entiendo como un elemento central que está incrustado en ese desarrollo del proceso de democratización y del comportamiento de los protagonistas de ese proceso. Hace unos días, voy a pasar ahora, como digo, no solo a hablar del socialismo y el comunismo, sino también a hablar de otras realidades políticas. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar al que fuera ministro de Gobernación primero y Interior después, entre el 76 y el 79, Rodolfo Martín Villa, él insistía continuamente en que la transición había tenido solamente una gran amenaza, que era el terrorismo. Evidentemente sabemos que esto no es así, que hay más amenazas, hay más problemáticas dentro de la transición, pero él identificaba el terrorismo y la violencia en general como la principal amenaza de la transición. Así lo ha dejado escrito en otras ocasiones y así lo han escrito también otros testimonios políticos de la época, de varias organizaciones y por supuesto de la UCD, que fue el partido de gobierno en aquellos años. Y así lo han señalado también algunos investigadores, o lo hemos señalado algunos investigadores e investigadoras del periodo. Es decir, que el terrorismo y la violencia en general fue una de las principales amenazas de la transición, por debajo seguramente de la crisis económica, pero que efectivamente fue uno de los principales problemas a los que se tuvo que hacer frente en aquel periodo. Con estas cifras que acabo de dar sobre víctimas mortales de la transición, con, como digo, un número mucho mayor de actos de violencia política, de más o menos intensidad, pero que seguían prácticamente diariamente entre 1975 y 1982, no es difícil imaginar o suponer los quebraderos de cabeza y las problemáticas que todo eso supuso para los distintos ejecutivos de la UCD que tuvieron la tarea de gobernar, la difícil tarea de gobernar en los años de la transición. Una OCDE que, como también es bien sabido y como también se explicará, imagino, en las sesiones posteriores, afrontó de forma titubeante, al menos hasta principios de los años 80, ya con Rosón al frente del Ministerio del Interior, una transición policial que sabemos que fue lenta, que fue incompleta, que fue altamente dificultosa, debido precisamente, entre otras causas, a las resistencias internas dentro de esos cuerpos al proceso de democratización y que acarrearon unas problemáticas ya conocidas de violencia e impunidad policial que bien ha retratado, por ejemplo, David Ballester. Situación similar ocurría en el seno de las Fuerzas Armadas, que en general eran leales a la figura de Juan Carlos I, pero que también tenían una serie de elementos involucionistas que presionaron de forma constante a lo largo de toda la transición y que, aunque es difícil, a la falta de una apertura de archivos, calcular el impacto concreto en el seno de los gobiernos de la UCD, no es difícil suponer que el nivel de condicionamiento a la acción de gobierno concreta de la UCD y a las políticas adoptadas pues, fue notable. Unas Fuerzas Armadas que continuamente estaban soliviantadas por el impacto del terrorismo, y aquí paso a hablar de otra efeméride reciente, que es el asesinato por parte de ETA del
gobernador militar de Madrid, un 3 de enero de 1979, Constantino Ortín Gil, que de hecho había sido el militar de más alta graduación que ETA había asesinado hasta aquel momento, si no me equivoco, y si no aquí que los de Foronda me corrijan. Los incidentes que se produjeron en el funeral del militar, como digo, en ese enero de 1979, en el que arreciaron críticas muy duras contra el gobierno y en concreto con quien era ministro de Defensa en aquel momento, Gutiérrez Mellado, evidencian la tensión que existía tanto en el seno de las Fuerzas Armadas como entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. Y evidencian también la sensación, o una sensación general que era señalada por determinados medios de comunicación y que también el propio gobierno era consciente de ello, como digo, sensación general de desorientación estratégica gubernamental para paliar o para resolver las problemáticas ligadas a la violencia política y de falta de autoridad también o de vacío de poder que sin duda hicieron mella tanto en la figura del presidente Adolfo Suárez como en la propia UCD, no como gobierno sino también como organización política. Una UCD que en la región vasco-navarra, como también nos va a hablar mañana José Antonio Pérez, supongo, sufría un acoso mucho mayor que el experimentado por socialistas y comunistas que vengo de explicar por parte de la comunidad abertzale y de ETA, y que también en este año trágico de 1980 sufrió el asesinato de varios miembros del partido, que impidió de facto la implantación y consolidación de un espacio político como el centro-derecha en este territorio, lo cual es un condicionamiento bastante claro, bastante evidente y bastante trágico de la violencia política en un territorio y un espacio político concreto. Y un territorio donde además se palpaba de una forma más aguda esa falta de sensación de desgobierno, falta de autoridad y falta de presencia institucional, como así queda reflejado por investigaciones en las memorias de los gobiernos civiles, que aluden a que el gobernador civil en el último año apenas se ha desplazado por el conjunto de la región de la que es gobernador, precisamente por la amenaza y por las dificultades y por el riesgo de atentado terrorista, y donde había también una cierta queja al gobierno central por la falta de presencia de figuras del gobierno central en los territorios del País Vasco y Navarra, precisamente por esa problemática de la violencia, pero que generaban esa sensación de desgobierno, sensación de falta de presencia institucional en el País Vasco. Con todo lo que vengo diciendo, creo que también es importante a la hora de hablar de transición y de violencia política, la particularidad y excepcionalidad de la región vasco-navarra, como digo, mañana señalarán los compañeros del Valentín de Foronda. ETA fue la causante, como es bien sabido, de más de la mitad de víctimas mortales del periodo de la transición en el conjunto del país. Si a esto le añadimos además las víctimas provocadas por la guerra sucia, una violencia que, si bien es igualmente criminal, es claramente, al menos en sus líneas generales, de reacción y de oposición a la violencia anterior, si a ello le sumamos también el impacto de todo ello en las instituciones y las organizaciones políticas, no solamente de ámbito vasco-navarro, sino también de ámbito nacional, el peso de lo ocurrido en el País Vasco y Navarra entre el 75 y el 82 adquiere una importancia extraordinaria. Con lo cual el investigador de estas cuestiones no puede perder de vista esta perspectiva si no quiere arriesgarse a distorsionar la realidad del conjunto de fenómenos ligados de una u otra forma a la violencia política. Con lo cual podríamos decir que, en cierto modo, el partido armado al que alude Xavier Casals en su libro, es decir, el peso de la violencia en la transición, bien podría reducirse de forma exclusiva o casi exclusiva al conglomerado sociopolítico abertzale y a todos los fenómenos de violencia política que se generan y que se desarrollan a partir de aquí. Bien, paso ahora a hacer un balance que creo que es necesario, una vez explicado, creo que de forma más precisa, o que se puede hacer una idea de lo que quiero decir con violencia como actor político que opera durante la transición española. Creo que si hoy estamos hablando aquí, haciendo estos análisis, estamos aquí reunidos en estas jornadas, es porque se ha hecho, como ya se ha dicho al principio de esta presentación, un recorrido y unos avances historiográficos notables que permiten que hoy estemos aquí hablando de estas cuestiones, y que hace 20 años habría sido prácticamente imposible. Voy a pasar muy rápido por esto, pero creo que es importante señalarlo. Creo que los avances historiográficos en estas cuestiones han permitido dejar atrás un relato hegemónico. También sé que genera polémicas esta expresión y que podemos debatir
posteriormente, pero yo sí que defiendo, sí que creo, y creo que no soy el único, que sí que existió un relato hegemónico, que aunque no fue el único que existía, evidentemente, sí que fue el que tuvo mayor apoyo institucional, mayor apoyo de gobiernos, que fue sustentado por politólogos, sociólogos, periodistas, y que además fue interiorizado de una forma notable por amplias capas de la sociedad española. Y que era un relato que, aunque no negaba de forma total, evidentemente, la violencia política, sí que la subrayaba, sí que la mencionaba, tendía a infravalorarlo, según mi opinión, tendía a restarle importancia con el argumento precisamente de que la violencia, puesto que no consiguió desbordar el proceso ni acabar con él y que los objetivos de los victimarios fueron neutralizados, con lo cual no había que darle mayor importancia. Yo creo que esto era un error y creo que esto ya se ha superado de una forma notable. Lo que se produce en los 90 es un cambio de paradigma a la hora de acercarse a la transición española, tanto dentro como fuera de la historiografía. Fuera de la historiografía ocurren una serie de fenómenos que tampoco simplemente voy a enumerar aquí porque creo que es importante, no voy a desarrollar puesto que no hay tiempo para ello, pero que sí que provocan un cambio en la percepción o a la hora de interpretar, de acercarse, de analizar la transición española en relación, entre otras cuestiones, con la violencia política. ¿Qué es lo que ocurre en este periodo? Pues, por ejemplo, el pasado vuelve a la arena política, vuelve al debate político, hay una irrupción del fenómeno memorialista, tanto en lo que se refiere a las víctimas de ETA como a las víctimas del franquismo. Se producen sucesivos intentos por juzgar los crímenes de la dictadura franquista, la crisis de 2008, el movimiento 15M, la aparición de Podemos. En definitiva, se producen una serie de fenómenos que invitan y que de hecho generan un acercamiento desde nuevas perspectivas a la transición española e incluyen aquí elementos que antes no habían sido tratados con la precisión con la que creo que se requiere, como puede ser el conflicto durante la transición y en concreto la violencia que ocurre en este periodo. La historiografía, ¿qué es lo que ocurre desde el ámbito de la historiografía? Que había quedado en líneas generales fuera de ese relato hegemónico, entre otras cuestiones porque llega tarde, de forma más tardía, al análisis sobre la transición española. Lo que ocurre es que la historiografía, de forma paralela a este proceso que he ido narrando, también experimenta una transformación propia, comienza a analizar el franquismo desde otras perspectivas, presta más atención a las movilizaciones sociales, a la transición desde abajo, al conflicto, e introduce la violencia política, o empieza a introducir la violencia política como un elemento a investigar. Una generación posterior de historiadores, también algunos de ellos aquí presentes, lo que hacen es profundizar en esta nueva línea, en estas nuevas líneas de interpretación de la transición, y empiezan a dotarle a la violencia política de la importancia que creo que requiere, o creo que tiene a la hora de investigar, a la hora de analizar la transición española. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Se ha identificado con mayor precisión que antaño los grupos victimarios, su naturaleza, sus dinámicas y sus objetivos. Se ha insistido en la importancia de prestar atención a terceros actores, a sujetos que aparentemente en ocasiones pueden parecer secundarios al acto violento, pero que son interpelados y que son condicionados por este y que en las más de las ocasiones en realidad son el objetivo principal de ese acto violento. Esto en el caso del terrorismo, con la violencia vicaria, puede parecer más evidente, pero quizás en otras expresiones de violencia política no lo es tanto y también conviene subrayarlo. Se ha realizado un análisis cualitativo de los mecanismos de la violencia, su impacto en colectivos concretos, pero también en el marco genérico por el que iba transcurriendo el proceso de transición. Cómo se posicionaba la sociedad al respecto, de qué forma respondían los partidos, sindicatos u otros colectivos sociales, qué medidas políticas se han ido adoptando. Se ha contextualizado la transición en su marco internacional, que también es importante. Establecer comparativas con otros procesos transicionales u otros ciclos de violencia política coetáneos y evidenciar, algo que se habló ayer en la presentación del libro varias veces, que lo que ocurre en España no es una excepción, no hay una excepcionalidad española y que hay que situarlo también en el contexto internacional en el que se está moviendo. Se ha calibrado con el estado de ánimo y la actitud del conjunto de la sociedad en relación a la memoria traumática del pasado, de la guerra y de la dictadura, y la influencia de este acto mnemónico que al final lo que provoca es que el pasado sea presente
y que las violencias pretéritas operen también de una forma concreta en el contexto de los 70. En todo ello, como digo, pues se ha llevado a cabo por diferentes autores y autoras, algunos de ellos aquí presentes: Sofía Baví, Pau Casanellas, Xavier Casals, los investigadores del Valentín de Foronda y otra serie de historiadores y también periodistas que aquí no están presentes, no sé si estarán conectados viéndolo, pero que también creo que es importante subrayar a la hora de hacer balance. Mariano Sánchez Soler, Ignacio Sánchez Cuenca, Paloma Aguilar, Borja Rivera, Roncesvalles Laviano, Gaisca Fernández, María Jiménez, David Ballester, César Lorenzo. Todo esto muestra que hay un elenco de investigadores e investigadoras de diferentes generaciones que se están preocupando por estas temáticas y que continúan desarrollando y abriendo líneas de investigación de una forma solvente. Creo también que, bueno, pues que el cuadro del que hoy disponemos para calibrar las dimensiones del fenómeno y su impacto general en el marco del proceso de cambio político en España es muy satisfactorio, pero que sin embargo hay todavía cuestiones pendientes y lagunas historiográficas y nuevas líneas de interpretación abiertas que sería interesante observar y que creo que puede ser uno de los objetivos de estas jornadas. Y con esto voy a ir terminando ya. Voy bien de tiempo, ¿no? 40, me queda perfecto. Creo que en primer lugar sería importante atender a la forma o estudiar la forma en que la violencia operaba en determinadas culturas políticas que quizás se han estudiado menos. Yo he estudiado, me he preocupado de estudiar el socialismo, el comunismo, la izquierda radical y un poco el movimiento libertario, pero también sería conveniente estudiar qué es lo que ocurre con la cultura política republicana en el exilio respecto a esta cuestión de la violencia política, qué es lo que ocurre con los nacionalismos periféricos no radicales, que quizás sí que estén más estudiados, pero que, bueno, pues que también conviene estudiar aquellos que no optan directamente por la violencia, qué es lo que ocurre en los distintos sectores de la derecha, por supuesto la UCD, el centro derecha de la UCD, que es el partido de gobierno, que es a lo que yo me estoy tratando de dedicar en estos años, pero también qué es lo que ocurre en la Alianza Popular, qué es lo que ocurre con la extrema derecha. Creo que también es interesante atender a otra serie de colectivos no partidistas, pero sí protagonistas de la transición y cómo entienden la violencia política y cómo se posicionan y cómo les influye. Hablo aquí del movimiento feminista, hablo del movimiento ecologista, que en el caso del País Vasco precisamente está totalmente atravesado por la campaña de ETA contra Lemóniz. Cómo opera esto en la patronal, cómo opera en los medios de comunicación, cómo opera en la cultura, en la Iglesia, en el exilio republicano, en definitiva, en una serie de colectivos que, bueno, sería conveniente ahondar qué es lo que ocurre ahí en relación a la violencia política, cómo se piensa, cómo se interioriza, cómo se posiciona, para poder hacer un marco mucho más completo de esta cuestión. Los estudios locales, como el que ha realizado Borja Rivera para el País Valenciano, creo que también abren una posibilidad de investigación bastante importante. Estaría bien también tener estudios locales sobre Cataluña, sobre Madrid, sobre otras latitudes. Quizá el País Vasco también está trabajado, pero seguramente también queden cosas por hacer, que pueden abrir todavía bueno, pues, algunos datos, pueden dar datos, pueden dar perspectivas interesantes. Es conveniente también, si no urgente, continuar prestando atención a las víctimas de aquel proceso, la mayor parte de las cuales quedaron marginadas, quedaron olvidadas, de lo que nos hablará seguramente Raúl López mañana también, y sobre los que aún quedan muchas cuestiones pendientes en lo relativo a la justicia y a las reparaciones institucionales, y cuestión en la que los historiadores y historiadores creo que, bueno, podemos aportar. Para lo anterior también creo que hace falta, y esto también es urgente e importante, una mayor facilidad de acceso a los archivos, no solamente a los archivos personales de determinadas personalidades políticas, sino sobre todo a los archivos del Ministerio del Interior o Ministerio de Defensa, cuyo acceso es bastante complicado y que hasta que no se pueda consultar esa documentación seguirá habiendo lagunas historiográficas que no podremos resolver. Y ya para terminar, concluyo haciendo el balance general. Con todo lo que he dicho, lo que me gustaría es que quedase claro que la violencia política, tanto la pasada como la coetánea al proceso de transición, fue un elemento consustancial al mismo, que estuvo presente de principio a fin, no solamente como práctica concreta, que se palpable y física, sino también como elemento simbólico, como elemento mnemónico y como imaginario. La violencia permeó a gran parte del cuerpo social y de la vida política de aquellos años y fue trascendental no solamente para el desarrollo de la identidad de determinados actores políticos, sino para el desarrollo del conjunto de la transición. Y
con esto termino, con lo que digo, lo que quiero, lo que me gustaría es que entendamos que la violencia en este contexto se convierte efectivamente en un actor político concreto y que a la hora de estudiar la violencia en estos procesos donde juega tanta importancia, no solamente hay que atender a esas manifestaciones más claras, más concretas, sino que hay que ir un poco al trasfondo de bueno, pues, cómo opera la violencia, cuáles son sus mecanismos de operatividad en los sujetos, en el conjunto del proceso político, y cuál es la importancia y la trascendencia y el condicionamiento que la violencia tiene en el proceso de transición. Y aquí están mis 40 minutos justos, y con esto ya termino. Muchas gracias por escuchar tan atentamente.